Ella solo había venido a ver a su hijo, graduarse, pero algo en la multitud atrapó la mirada del comandante Seeley. Por un momento la ceremonia misma pareció tambalearse. Las gradas en los terrenos de entrenamiento de Trident Bay, Virginia, estaban repletas hombro con hombro. Las familias agitaban banderas, las cámaras disparaban y el sol de la mañana brillaba sobre filas de uniformes, impecablemente planchados. Sin embargo, en la tercera fila, una mujer se sentaba, casi desvaneciéndose entre la multitud. Claire Donovan, de 48 años, con un simple vestido azul y un cardigan. Parecía como cualquier otra madre, orgullosa luchando contra las lágrimas. Su hijo Ryan Donovan estaba a punto de tomar su lugar entre los más élite de la Marina. Lo que nadie más sabía, ni siquiera Ryan, era que su madre había portado el tridente de una manera que pocos podían imaginar. Durante casi una década había ocultado la verdad bajo mangas arremangadas y una humildad silenciosa. Pero esa mañana el pasado la esperaba, tejido en el propio telar ceremonia. Estás viendo historias no contadas, héroes ocultos, misiones no reveladas. Deja un comentario con tu ciudad. Y. Suscríbete para más. El campo de graduación brillaba de anticipación. 19 hombres, los últimos sobrevivientes de una clase original de más de 150, se alineaban en perfecta formación, la culminación de meses de agonía. Pruebas, diseñadas para romper a todos, menos a los más fuertes. Ryan era uno de ellos. Pecho erguido, mandíbula tensa, nervios, encerrados tras la disciplina frente a la multitud. Parecía como cualquier otro. Se recién graduado. Para Claire, todavía, era el niño que había criado sola. Después de que su padre, el capitán Daniel Donovan, nunca regresara de Afganistán, sus manos apretaban una pequeña bandera con tanta fuerza que la tela temblaba. Había trabajado interminables turnos dobles como enfermera de trauma, siempre ocultando la parte de sí misma forjada en fuego. 5 despliegues como médico de combate con equipo SEAL en Irak, Afganistán y el Cuerno de África. La mujer que Ryan conocía como mamá había sido una vez Doc Donovan, un nombre susurrado con reverencia en los círculos de operaciones especiales. Pero Ryan nunca lo había sabido. Ella había querido que él encontrara su propio camino sin estar atado a su reputación. Cuando la banda de música se silenció, el comandante Issam Marsal subió al podio, una leyenda por derecho propio. Observó a los graduados con ojos agudos, el orgullo pesado en su voz. Sus palabras llevaban el peso del sacrificio, la hermandad y los guerreros SEAL. Claire intentó perderse en esas palabras, pero los recuerdos la asediaron. El polvo de Fallujah, el olor metálico de la sangre, las desesperadas llamadas de radio para evacuación médica, parpadeo para alejarlos, concentrándose en los anchos hombros y la postura firme de Ryan. Y entonces, cuando llamaron el nombre de Ryan, Claire levantó una mano temblorosa para enjugar una lágrima de su mejilla. Su manga se deslizó apenas, revelando el borde más tenue de una tinta vieja, un fragmento de insignia, un susurro de números. En el podio, los ojos del comandante Marsal se estrecharon. Sus palabras vacilaron. Su mandíbula se tensó. Había visto algo que no pertenecía a una graduación ordinaria, pero no dijo nada. Aún no. Claire Donovan había asistido a innumerables ceremonias como esa, pero nunca como madre. Conocía el peso de lo que su hijo había soportado. Meses de pruebas diseñadas para romper a todos los candidatos hasta que solo quedaran 19. Ryan había sobrevivido a todas. El orgullo hinchaba su pecho, pero el miedo también presionaba. Ella había recorrido ese mismo camino, incrustada como médico de combate con equipo SEAL en Irak, Afganistán y el Cuerno de África. Sabía lo que lo esperaba más allá de los uniformes impecables y los discursos pulidos, caos, silencios rotos por disparos y elecciones que marcaban un alma para siempre. En el escenario,
Isen Marsal hablaba, con la cadencia de un hombre que había vivido cada palabra, sacrificio, hermandad, el estándar implacable del tridente. La mano de Claire apretó más fuerte la bandera. Había escuchado esas mismas palabras años atrás, no desde un podio, sino en la tierra a través de la radio. Táctica. Y entonces la voz de Marsal vaciló. Sus ojos recorrieron la multitud y se fijaron en ella. Su mirada se afiló, se prolongó. El estómago de Claire se retorció. Durante casi una década había sido solo la enfermera Donovan en Norfolk, mangas cuidadosas, ocultando la tinta grabada en su piel. Ese tatuaje no era adorno, era identidad. Mientras el nombre de Ryan resonaba por los altavoces, Claire levantó la mano para secar otra lágrima. La manga se deslizó lo suficiente y un destello de tinta negra captó el sol. Marsal se congeló su mandíbula, se apretó el reconocimiento cruzó su rostro como un rayo. Conocía esa marca. La había visto en un lugar que nadie olvida. El micrófono crujió en un repentino silencio. Dejó a un lado los papeles. Marsal bajó del podio. La confusión se propagó por las gradas. El pulso de Claire martillaba. Después de años de anonimato, su pasado caminaba hacia ella, con pasos medidos. Se detuvo frente a ella. Señora, dijo en voz baja pero firme. Podría ponerse de pie. Todos los ojos se volvieron. Claire bailó. Ponerse de pie significaba exposición. Significaba el fin del muro que había construido, entre lo que había sido y lo que su hijo pensaba de ella, pero no tenía opción. Lentamente se levantó. El cardigan se deslizó. El tatuaje quedó al descubierto. El rostro de Marsal cambió de dureza a reverencia. Su voz retumbó por el campo. Señoras y señores, quiero que conozcan a la suboficial de primera clase del Cuerpo de Sanidad, Donovan Marina de los Estados Unidos. Retirada Doc Donovan. El nombre se propagó como un eco entre la multitud. Los murmullos se transformaron en un silencio atónito. Una figura hablada en los círculos Sale, con algo cercano al mito, estaba ahora de pie entre ellos, disfrazada hasta ese momento como una madre común. La compostura de Ryan se resquebrajó, su mandíbula se tensó. Sus ojos se fijaron en su madre como si fuera una desconocida. Nunca había escuchado ese nombre antes. La graduación ya no era solo una ceremonia. Estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. El comandante Marsal enfrentó de nuevo a la audiencia, su voz más fuerte, ahora cargada de memoria. Ustedes la conocen como una invitada, callada esta mañana, pero yo la conozco como la médica que se negó a dejarnos morir. Las filas de familia se inclinaron hacia adelante. Los jóvenes se erguían más instintivamente braceando, bajo el peso de lo que se revelaba. Los ojos de Marsal cayeron brevemente, luego se alzaron. Fallujah, carretera Phoenix, 2007. Nuestro convoy fue destrozado por Yedes, atrapado en campo abierto. Las ametralladoras llovían desde las colinas. 11 de nosotros nos desangrábamos. Pensé que estábamos acabados, pero una médica, Claire Donovan, se movió bajo fuego. Durante 5 horas seguidas, herida ella misma, vendó heridas, colocó vías, realizó cirugías en la tierra, pidió evacuaciones médicas bajo fuego. Ninguno de nosotros debería haber vivido. Lo hicimos porque ella se negó a quebrarse. Suspiros de asombro recorrieron la multitud. El corazón de Ryan golpeaba, cada palabra reescribiendo su entendimiento de la mujer que lo había criado. La voz de Marsal se quebró. Convicción. Hijo, tu madre no es solo una enfermera. Ella es la razón por la que hombres como yo estamos vivos para estar aquí hoy. La respiración de Ryan se detuvo. Buscó su rostro implorando una explicación. Claire se mantuvo firme, aunque sus ojos llevaban la carga silenciosa de haber sido desenmascarada. Ella lo había ocultado no por vergüenza, sino porque quería que la elección de Ryan fuera suya, no la sombra de su legado.
Marsal levantó la mano para calmar los susurros. Doc Donovan estableció el estándar de la medicina en combate. Ella corrió hacia el fuego, cuando todos los demás se arrastraban hacia atrás. No solo salvó vidas, nos mostró cómo se ve el valor. Luego volvió a los graduados, su voz extendiéndose por el campo en silencio. Mírenla. Este es el tipo de guerrero que rezas tener a tu lado cuando todo sale mal. Y hoy su hijo se une a su hermandad. La multitud estalló al fin, pero el pecho de Ryan se apretó. Todo lo que pensaba saber sobre su madre se había desmoronado frente a cientos de testigos. Marsal bajó la voz y la enfrentó directamente. Doc, ¿me recuerdas los labios de Claire? Se entreabrieron sus ojos suaves con la memoria. Lentamente asintió. El rostro de un joven teniente en Fallujah regresó, desangrándose apenas consciente cosido por sus temblorosas manos hasta que llegó la evacuación. Ella recordaba. El comandante se enderezó, su voz cargada. De nuevo, graduados familias, esta no es una invitada ordinaria. Esta es una leyenda de pie entre nosotros y su historia no ha terminado. El peso de sus palabras cayó sobre la multitud. Ryan sintió su pulso retumbar en sus oídos. Si el mundo ahora sabía quién era realmente su madre, ¿qué más estaba a punto de revelarse? La graduación ya había cambiado de ceremonia a historia. Isen Marsal regresó al podio, su voz firme, pero impregnada de asombro. Esta mañana celebramos no solo a 19 nuevos sino a la hermandad que los formó, a los guerreros, los médicos, las familias que cargaron con el peso del sacrificio. Hoy, recordamos que el tridente no es solo una insignia, es una promesa. Sus ojos nunca dejaron a Claire Donovan. Doc, ¿nos acompañarías aquí arriba? Ella vaciló. Había pasado su vida evitando el protagonismo, prefiriendo las sombras, donde el trabajo importaba más que el reconocimiento. Pero el tono de Marsal no dejaba espacio para retirarse. Lentamente se levantó y caminó hacia adelante. Su simple vestido, un contraste callado frente a filas de uniformes impecables, pequeña en estatura, pero su presencia transformaba el aire. El silencio se profundizó, el respeto se hizo pesado. Marsal sacó su teléfono. Su voz solemne. Quiero que escuchen las palabras escritas en el registro de nuestra nación. Leyó la cita de la Cruz de la Marina de Claire Donovan. Un testimonio no de medallas, sino de coraje. El convoy, destrozado por jets, la tormenta de balas, la metralla incrustada en su costado y los 11 hombres a los que se negó a dejar morir. Durante 5 horas, implacables, cosió, vendó, evacuó y comandó sangrando ella misma, pero sin quebrarse jamás. Cada hombre sobrevivió. Al final, el campo quedó inmóvil, sin aplausos, sin movimientos. Solo el peso de esas palabras presionando sobre todos los presentes. La garganta de Ryan se apretó. Su madre ya no era solo la figura que lo había criado, era un nombre escrito en la historia SEAL. Marsal se volvió ofreciéndole el micrófono. Claire lo sostuvo como una vez. Sostuvo una radio de campaña firme, segura, sin vacilación. Caballeros, dijo su voz clara, han conquistado el entrenamiento más duro del mundo, pero BUDS no es el final, es el comienzo. Ser SEAL no se trata de las millas que han corrido ni de los pesos que han levantado. Se trata del hombre a tu lado. Se trata de elegir lo correcto, sobre lo fácil y de nunca dejar a nadie atrás. Los 19 graduados se inclinaron hacia delante. No era teoría, era la voz de alguien que lo había vivido, que había sangrado por ello. Ella se volvió hacia su hijo. Ryan, estoy orgullosa de ti. Tú